Listo. Ya. La clase anterior, ¿te acuerdas que hablábamos sobre el nacionalismo? ¿Te acuerdas o no? Sí, sí, me acuerdo. Ya. El nacionalismo tenía mucho que ver con el amor a la patria, la representación de dónde habías nacido y todo eso, ¿verdad? El día de hoy vamos a ver la democracia. ¿En qué consiste la democracia? En aquellos tiempos, en, en Europa, ya comenzaban a iniciarse los inicios de la democracia. Bueno, la democracia ya empieza más o menos en la edad antigua con la cultura grecia. Había algunos indicios de democracia. ¿Y qué significa democracia? El poder demo, el poder del pueblo. ¿Listo? Empezamos ahí. Democracia significa el poder tenía que estar en el pueblo. Ya no en los reyes, ya no en los aristócratas, ya no, ¿no? Entonces lo que queremos es que ahora el poder se encuentre en el pueblo. Muy bien. Entonces, como te digo, empieza ya desde Grecia, pero lastimosamente era delimitado. O sea, solamente podían tener derecho a voto o a elegir ciertas clases que estaban permitidas. ¿Ya? Incluso en Europa, antes del siglo XIX, cuando se quiere aplicar la democracia, todavía la mujer ni siquiera tenía el derecho al voto, solamente los hombres. ¿Y cómo surge la democracia? Bueno, ¿te acuerdas que se hubo la revolución industrial? Aparecieron fábricas y había muchas personas que trabajaban en las fábricas, o sea, los obreros. Pero por una parte los obreros estaban inconformes porque no había un buen sueldo, el trato era totalmente diferente, las mujeres les pagaban menos, los niños eran explotados. Entonces, todos ellos dicen, no es posible que solamente unos cuantos gobiernen el país y nosotros estamos en estas condiciones, ¿quién vela por nosotros? Y comienzan a surgir partidos políticos. ¿Para qué? Donde todas las personas tengan derecho a elegir un representante para poder gobernarlos. Entonces, pero a eso se le llama democracia porque todos eligen. Ya no es como el rey, bueno, el rey tiene su hijo y su hijo va a gobernar, ¿cierto? Eso no es democracia. Entonces, tiene que ver con la aristocracia. ¿Listo? Vamos con la siguiente. Empezamos aquí. Bueno, entonces aquí tenemos ya todo lo que tiene que ver con relación a la democracia. El poder lo tiene la ciudadanía, ¿listo? Para evitar, aquí va a surgir ciertos problemas también con la democracia que también observamos en la actualidad. Por ejemplo, los funcionarios. Vamos a tener funcionarios, tenemos la indignación, la fuerza política, la economía. ¿Qué pasa con los funcionarios? La impunidad. Y hasta ahora lo podemos ver. Hay algunas personas que trabajan para el Estado, ya supuestamente para el servicio de las demás personas, pero sin embargo no pasa nada si cometen un error, ¿no? Están tapados por todos los poderes políticos, la impunidad. Hay injusticia, la ilegalidad, ¿ya? Entonces acá también vamos a encontrar ilegalidad, la economía, hay desigualdad. Hay muchas cosas de estas por las que también quiere surgir la democracia, pero también contrae ciertas situaciones de corrupción. Y en el Perú hemos visto un montón de casos de corrupción. Tiene como principio la dignidad, la sociedad buscan una sociedad igualitaria donde todos sean igual para todas las personas que viven dentro de esa nación. Y acá tenemos la construcción de la modernidad. Ejemplo, tenemos la obligación en el Estado de Derecho, protección, derecho de los humanos, voto y participación, y las libertades cívicas. Va a surgir ya un indicio en que se va a buscar el voto de la mujer, ¿ya? El voto femenino. ¿Con qué fin? Bueno, uno, de que se busca la igualdad. Segundo, si las mujeres votan, me puede apoyar en cierto partido, yo quiero que apoye mi partido, no, yo quiero que apoye otro partido. Entonces incluso ya algunas mujeres participaban como militantes dentro de los partidos. ¿Listo? Aunque el voto de la mujer ha demorado en establecerse a nivel mundial, porque en algunos fue rechazado, otra vez impuesto, fue un proceso muy lento. ¿Listo? Fue un proceso demasiado lento para buscar una democracia
universal, ¿ya? El voto universal. ¿Qué significa el voto universal? Cuando todo el mundo tiene derecho a votar. Porque antes solamente votaban a los nobles, los notables, le dicen, ¿ya? Así lo vamos a ver. En el texto que te envié dice los notables. Solamente los nobles, los reyes, los militares, ¿no? En el caso ya de esta época, vamos a los empresarios, los capitalistas, solamente ellos tenían derecho. De ahí poco a poco se va a ir ejerciendo todo este derecho, no solamente por el sexo, que viene a ser hombre y mujer, por religión, por raza, porque también ten en cuenta que habían esclavos que no podían votar, ¿no? Y poco a poco recién se va a tomar en cuenta el voto y considerarlos como persona. Entonces, todo ese proceso, bueno, va a demorar, es muy lento. Mira, acá tenemos la democracia anterior y la democracia actual. Como te dije, la democracia se da inicio en la cultura griega. El poder era eclesia, o sea, estamos hablando de los reyes. En cambio, ahora tenemos en el Parlamento. Nosotros elegimos a congresistas, ¿listo? Entonces, estos congresistas pues, representan a diferentes partidos políticos. Entonces, para que el poder, nuestro presidente también pertenece a un partido político, ¿ya? Entonces, este presidente va a gobernar, va a legislar. Aquí no, acá tenemos a los reyes. En el poder, acá tenemos a los tenemos a los reyes, a los congresistas, y aquí tenemos al presidente, en el caso de nosotros, ¿ya? Poder ejecutivo, en el caso de nosotros, es el presidente. Acá vamos a tener magistrados, personas que tenían mucho poder económico, y el poder judicial, tribunales populares, ¿ya? Entonces acá sí teníamos, como Chávez decía, al pueblo, ¿lo justiciamos o no lo justiciamos? Sí, decía, ya. Acá no, acá tenemos jueces, ¿ya? Tenemos jueces que se van a encargar de ejecutar el poder judicial. Ya, eso se llama democracia. Y supuestamente todos nosotros elegimos. Claro que ellos también, en la época griega, también eran elegidos, pero solamente eran elegidos por unos cuantos. ¿Listo? Por eso que era una democracia no en su totalidad, digamos. En cambio acá sí, ¿no? Supuestamente nosotros elegimos. Aunque aquí no mucho los jueces, porque los jueces hacen favorcitos por aquí y por allá, supuestamente exámenes por debajo, pero acá hay favorcitos y se meten a los puestos, ¿no? Cosa que según el último, que un censo, que no me acuerdo, el presidente hizo para saber cómo se podían elegir a los jueces. Entonces estamos revocando eso porque hemos visto demasiada corrupción. Jueces que no se les podía enjuiciarlos, estaban haciendo un montón de cosas, y hemos visto, por ejemplo, el tal César, ¿no? Que se huyó al extranjero, ¿no es cierto? Entonces lo estamos buscando. ¿Por qué? Porque ha tapado muchas cosas negativas de los políticos del Perú. Ahí tenemos en el caso del Fujimorismo, de Alan García, ¿no es cierto? Del APRA. Entonces, son cosas que han cometido, y claro, como ellos les han dado dinero por debajo, no han salido al aire. Ahora se ha destapado porque ha habido jueces o magistrados que han visto eso y dicen, no puede ser, ha hecho la denuncia, y el presidente ha hecho entonces una encuesta en todo, justamente con las votaciones, para decir cómo tenemos que elegirlos, qué queremos y qué no queremos hacer, ¿no? Entonces, ese es un punto a favor de nuestro presidente actual, el presidente Vizcarra, ¿no? Como que ya ha iniciado una lucha contra la corrupción en el Perú. Bueno, en el caso a nivel mundial, tenemos muchos casos de corrupción, o sea, no somos el único país, pero aquí en el Perú como que nos hemos excedido un poco. Vamos con la siguiente. A ver, como te dije, al surgir la democracia surgen las fuerzas políticas. Estas fuerzas políticas tienen diferentes pensamientos ideológicos. Algunos son socialistas, algunos son neoliberalistas o capitalistas, algunos son conservadores. O sea, neoliberalismo, yo prefiero y doy más importancia a las empresas, ¿ya? En el caso de socialismo, no, yo quiero que el Estado, el gobierno, ¿ya? Tenga empresas, y estas empresas estén al servicio de las personas, y todos los servicios al servicio de las personas. Buscamos una igualdad para todas las personas que viven en ese país. Lo que es la conservación, no dice, no,
puedo ser neoliberalismo, pero quien tiene que tener el poder aquí es el Estado o el rey, a quien se quiera favorecer. ¿Listo? Entonces hay tres tipos de pensamientos acá, tres tipos de ideología, y esas fuerzas políticas se van a organizar de tal forma. El socialismo en este año tiene mucha popularidad, porque si te vas a dar cuenta, busca el beneficio de toda la población. Y como toda la población no estaba contenta en las fábricas, ya por los bajos recursos, bajos sueldos, no había una buena alimentación, bueno, como vemos, ¿no es cierto? Entonces las personas comienzan a organizarse y poner sus partidos políticos. Entonces tiene mucha llamada, tiene mucho acogimiento este tipo de pensamiento. Entonces no le quedó de otra al neoliberalismo y al conservador, bueno, ¿no? Decir, bueno, ya no solamente voy a meter a empresarios para tener yo también popularidad, voy a meter a uno del pueblo. Y eso es lo que ha pasado, ¿eh? Si te das cuenta, en algunos partidos políticos en el Perú, estamos haciendo el análisis en el Perú, son totalmente derechas. ¿Has escuchado? Es derecha, es izquierdista, ¿no? Ah, ya, porque el derecha, ¿qué pide? ¿Qué piensa? Ah, ya, yo necesito que vengan personas del extranjero, inviertan, se llevan mi riqueza, total, me dan plata. Ese es el derecha, ¿ya? Doy más importancia a las empresas que al Estado. No puedo invertir en el Estado, pero más invierto en las empresas extranjeras que vengan, me dan platita, pues eso. En cambio, el izquierdista, ¿qué dice? Ah, bueno, yo necesito que no vengan empresas extranjeras, sino que el Perú solito, invertamos en el Perú, las empresas de Perú, los van a trabajar los peruanos, ¿no es cierto? Y lo que van a trabajar los peruanos van a hacer para el Estado, y lo que va a cobrar en lo que es en impuestos, también puede invertir en educación, en carreteras, en salud. Ah, te das cuenta que todo da vueltas ahí nada más, ¿listo? Entonces hay dos tipos. Ahora, ¿qué pasa con los derechas? A ver, no tengo mucho acogimiento, ¿listo? No tengo mucho acogimiento porque muchas personas están incontentas, no están conformes. Ah, busco una persona que tenga un pensamiento izquierdista o socialista y lo pongo en mis filas. Todo el mundo, oye, mira, ese señor está allá, así, él piensa así, pero está por el otro partido, votemos por él. Pero cuando votas, tú votas por un socialista, pero cuando gana, como ese señor está dentro de un partido, él no puede hacer lo que quiere. Él tiene que seguir los pensamientos, la política, los lineamientos que tiene ese partido político. Y entonces no hace lo que el pueblo piensa, sino hace lo que el partido político hace. Y hemos visto eso en el Congreso. Hay muchas personas que se han metido, por ejemplo, al fujimorismo. Hay uno que, por ejemplo, fue rechazado en el fujimorismo, en el Congreso anterior, porque él dijo, no, a mí me parece que el partido de Fujimori, de Keiko, está mal en esto, en esto, en esto, en esto. Y todos se han ido en contra de ellos. E incluso hemos visto reportes en que dice que el partido te dice qué tienes que decir, qué tienes que hacer, qué leyes tienes que aprobar, a pesar de que tú no estés de acuerdo, ¿no? Tú quisieras hacer muchas cosas más, pero sin embargo la gente, como te miró a ti, te tiene cierto respeto a ti, votó por ti. Pero en realidad quien va a gobernar no eres tú, sino la fuerza política. ¿Listo? Entonces eso hicieron en aquellos tiempos el liberalismo. Como tenía mucha popularidad los socialistas, dijeron, no, me cojo un socialista, y así comenzamos a jalar más gente para nosotros. Pero a la hora de gobernar, bueno, tenemos otro resultado. En este caso, antes no eran unas organizaciones no tan organizadas, ¿listo? Acá tenemos la opinión pública, la conciencia de clases, símbolo político, una ideología, mito político, una utopía. Utopía significa algo que yo pienso, quisiera hacer, ¿no? Algo que yo quisiera hacer dentro de mi país. Entonces acá solamente hay pensamientos no tan organizados. En cambio vienen después las fuerzas organizadas, las fuerzas políticas organizadas, vienen los partidos políticos. Ah, ya. ¿Quiénes lo conforman? Masa o de cuál, o sea, dependiendo quiénes, ¿no? Sean las personas, el pueblo, o los comerciantes, los capitalistas.
Tenemos izquierda, derecha y centro. El izquierdista busca todo para el pueblo. El derecha busca todo para lo que son las empresas, los inversionistas, los capitalistas. El centro es un equilibrio entre ambos. ¿Listo? Que vengan los extranjeros, pero que también se beneficie el pueblo. Ya tenemos 3 tipos de partidos políticos: sistémicos y antisistémicos, nacionales y regionales. Los nacionales, todo en general. Regionales solamente busco para mí, nada más, ¿ya? Grupos de interés, sociedades de intelectuales con visión más amplias que los grupos de presión expansiva. Grupos de presión, tenemos los gremios, los empresarios, agricultores y estudiantes. O sea, ¿quiénes van a buscar que se organice, que se busque ese tipo de ideología para lograrlo cuando lleguemos al poder? Aquí estamos estos grupos de presión. ¿Listo? Aquí están los grupos de presión. Y retrocedemos. Los factores de poder. Cuando llegas al poder tenemos la administración pública, las fuerzas armadas, medios de comunicación social, incluyendo las iglesias, incluyendo las iglesias. Tiene mucho que ver. Si te vas a dar cuenta, hay personas que somos muy religiosas y a veces nos dejamos de llevar por lo que dicen nuestros representantes, ya sea de la religión que sea. Entonces, cuando ellos llegan a apoyar una idea, entonces dicen, ya no está apoyando nuestro pastor, está apoyando nuestro padre, está apoyando nuestro, ¿no? Entonces comenzamos a meternos ahí. Y es una forma de jalar para el poder, ¿ya? Para tener control del poder. Vamos con la siguiente. Aquí vamos a hacer una diferencia entre el socialismo y el capitalismo. Capitalismo, como te dije, es como decir liberalismo, ¿ya? En el caso del Perú, cuando Fujimori llega al Perú, hace un gobierno neoliberalismo, o sea, nuevo liberal, ¿ya? Donde invita a todas las empresas a invertir en el Perú. Entonces, lo que hace Fujimori, en vez de reforzar las empresas peruanas para que puedan sobresalir, invertir en maquinaria, infraestructura, no lo sé, ¿listo? Lo que él hace, dice, bueno, yo no me voy a ocupar de arreglar esto, mejor lo vendo. Entonces vino un extranjero y compró las empresas. Y esa empresa extranjera vino, lo invirtió, lo mejoró y comenzó a llevarse todo. ¿Listo? Entonces, y dice, bueno, no sé, ¿qué hacemos con esto? Mejor lo vendo. Y así, hubo muchas empresas que se vendieron y esas empresas tomaron otro tipo de personas para que trabajaran. Algunos peruanos, otros extranjeros. Y ahí aquí fue donde muchas personas peruanas que trabajaban en las empresas que ya no son peruanas, ¿qué pasó? Se quedaron sin trabajo. ¿Listo? Se quedaron sin trabajo. Es por eso que ni siquiera la línea de tren de Lima nos pertenece. No nos pertenece. Le pertenece a una empresa extranjera. Si tú te das cuenta, habla sobre el metropolitano en Lima, no nos pertenece. ¿Por qué? Porque se lo vendimos a un extranjero. ¿Listo? Teníamos la telefonía, ¿ya? Telefónica del Perú. Eso era una empresa peruana. También Fujimori lo vendió. Ya no tenemos. Es por eso que nos cobran el monto que quieren, con el impuesto que quieren, pero sin embargo esas empresas que supuestamente deben pagar impuestos al Perú, no lo hacen. Deben millones y millones al Perú. ¿Por qué no quieren pagar? Porque dicen que no les corresponde, que no sé qué el otro. Y deben millones hasta la actualidad y no hacen pago alguno. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos gracias a Fujimori, ¿no? El neoliberalismo o capitalismo. Dice, ¿qué busca el socialismo y qué busca el capitalismo? En educación, hasta donde alcance la capacidad de uno. ¿Listo? Tú te puedes educar, digamos, yo tengo 1000 soles, ya, pues, si quiero estudiar en la católica, pero no puedo estudiar porque no me va a alcanzar, me voy a la USA. Entonces, de acuerdo a mi capacidad. ¿Qué te dice el capitalismo? Depende de la economía de cada uno. Si tienes plata, vas. Si no, no, pues no. Aquí, acá me estoy equivocando. En el caso del socialismo, de la capacidad de uno, ¿a qué me refiero? No económica, acá depende de la economía. Total, acá yo te ofrezco universidades de nivel bajo, intermedio y carísimo. Ahora, tú donde quieras estudiar, depende de ti. ¿Tienes plata o no tienes plata para pagar?
En el caso del socialismo, no. Si tú estás en la capacidad de estudiar en una buena universidad, una buena carrera, y no estoy hablando de dinero, sino tu capacidad intelectual, lo puedes hacer. Total, el Estado tiene la obligación de cubrir esa educación. ¿Listo? Ahora, pero no, tú eres término medio, no puedo este curso, me voy a un instituto. El Estado tiene la obligación. Eso depende de tu capacidad de ti. Ya, acá no te pone limitación económicamente. La sanidad. ¿Qué busca el socialismo? Pública, gratuita y universal, para todos. Como nosotros pagamos impuestos, el Estado debe de invertir en nosotros en lo que es la salud. Debe haber postas, debo de ir yo, debo ir a encontrar medicinas, hacerme atender niños, adultos, abuelitos, todos. O sea, por eso es universal. El capitalismo no, dice, depende de tu capacidad de cada uno. Si tú tienes plata para irte a una posta, vete a una posta. Pero si tú tienes plata para hacerte atender tu dientecito, quieres sacarte y quieres irte a una clínica muy cara y vas a pagar 300 soles para que te saquen la muela, bueno, si tú quieres, vas, depende de tu capacidad. ¿Ya? Eso te dice el capitalismo. La vivienda, pública y universal. El Estado debe velar porque tú tengas una buena vivienda. Por algo pagas un impuesto. ¿Ok? Entonces, y para todos, no debe haber personas en que no. O sea, digamos, yo quiero esta tierra. Bueno, acá se está haciendo un abuso, obviamente, ¿no? Hay personas que trafican con tierras. Agarro yo, según, ¿no? Pongo mi piedrita, cuatro esteritas. Esto es mío, digo. Me quedo 4 días, lucho con los policías, me duermo día y noche ahí, eso es mío. Ahora vendo a las demás personas. Tampoco eso es ilegal. Eso es ilegal. No puede venderse. Pero sin embargo hay personas en búsqueda, agarran, buscan. Y hay personas que hacen dinero con esto. Ya hacen mucho dinero. Yo me acuerdo de un joven que le llamé para que me haga el tractor, necesitaba la máquina, me alquila y dice, jovencito, chiquillo, tenía 20 años, o tenía más. Dice, yo tengo 5 terrenos. Tenía antes otro, con eso he vendido y he comprado esta máquina. Ahora voy a vender el otro, me voy a comprar mi carro. Y el otro lo voy a vender porque con ese dinero voy a construir mi otra casa en el otro terreno. Bueno, ya tenía bien distribuido eso. Pero eso no debe ser necesario, ¿no? Supuestamente tenemos tanto territorio y el Estado debería darte un terreno y tú construir tu casa, tienes derecho a eso. Pagas un monto mínimo que tienes que pagar por derechos y ya. Pero sin embargo, en el Perú tenemos mucho tráfico de suelos, ¿ya? Y de terrenos, que llegan hasta la muerte por si acaso. ¿Y qué te dice el capitalismo? No, te comprarás la casa, depende de tu economía. Si tienes mucha plata, te comprarás toda una mansión con piscina y todo. Y si no tienes plata, te vas al cerro, te vende 1 metro cuadrado y ahí vives. ¿Ya? O sea, depende del dinero que tú tengas, que te hayas ganado. La jubilación, a una edad razonable, con pensiones garantizadas hasta que te mueras. ¿Listo? Eso es lo que busca, porque como tú vas a ir pagando para tu jubilación, entonces, pues no voy a esperar que te jubiles a los 80 años y justo a los 81 te mueres y ya no te da nada de lo que has aportado, ¿no? Si no dicen, no, pues, no, tiene que ser una edad razonable, ya hasta los 50, hasta los 60 trabaja, de los 60 aprovecha, disfruta tu familia y el Estado, de todo lo que tú has aportado vas a tener tu jubilación, hasta que te mueras, ¿listo? ¿Por qué? Porque tú tantos años has trabajado y ahí se te va a devolver. ¿Pero qué te dice el capitalismo? Depende de tu capacidad económica. Si tú ahorraste, bien. Si tú lo hiciste, bien. Si no, fuiste. Ya, si no, terminas de trabajar, te jubilan, te hacen trabajar hasta los 80 años, a los 81 te mueres y ya no tienes nada. Eso te dice el capitalismo. En la cultura, garantizada por los poderes políticos. O sea, nosotros tenemos que ver, en la televisión, no voy a estar mirando puestos de guerra cada rato, ¿no? ¿Qué debe velar por mí el Estado? Por la cultura. Debo de mejorar esto para nosotros. Y eso se debe preocupar el Estado. Acá dice, no, depende de la capacidad de cada uno. Y acá sí yo les daría la razón también, ¿ah? Acá depende de la capacidad de cada uno. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el poder del raciocinio. Nosotros razonamos, sabemos lo que está bien y lo que está mal.
Debemos de ser críticos, analizar la situación. Está bien que pueda tener algunos programas de ocio para relajarme, para mirar, ¿no? Pero no puede ser todo ese tiempo. Yo tengo que analizar mi situación, cómo está mi país. ¿Está bien? ¿Está mal? Para después yo, cuando tenga que ir a votar, pueda tomar una buena decisión. No voy a votar porque, ay, ese candidato es el más guapo, o es el más joven. Ah, o porque me regaló 1 kilo de arroz, 1 kilo de azúcar. Mm, de Dime. por sí la mayoría vota por votar. Exacto. ¿Por qué? Porque no tenemos una buena cultura. No pensamos, no analizamos. No analizamos cada situación de cada persona. No porque me regaló un tapercito o 1 kilito de azúcar, no busco su vida, no digo qué ha hecho, cómo ha sobresalido. Por ejemplo, hay un montón de personas que siguen también a Fujimori, a Keiko, pero si hacemos un análisis de su persona, ¿dónde ha trabajado? ¿Con qué plata se ha educado? ¿Tiene una capacidad para poder gobernar? No, no lo tiene. Uno, ¿por qué? Porque cuando ella llegó niña, jovencita al Perú, su papá lo convirtió en primera dama, porque se divorció de su esposa, ¿no es cierto? Por todos los maltratos que hizo Fujimori a su esposa. No había torturas incluso. Y ella se ha educado con toda la plata del Perú. Y ahí tenemos evidencias de su testaferro, Montesinos, que él dice, no, ellos les llevaron al extranjero y con la plata del Perú han sido educados todos los hijos de Fujimori. Ahora, ella llega, ya terminó su carrera. ¿En qué empresa ha trabajado? ¿Cuál es su experiencia como profesional? Ninguna. La única experiencia que tiene es como jefa política. ¿Donde qué? Donde hemos descubierto también que todos los militantes, las personas que pertenecen al fujimorismo, dan una cuota mensual para mantener el partido. Ah, y de ese dinero también le pagan un sueldo a Keiko. O sea, ¿dónde está su capacidad profesional? ¿Cómo podemos dar un voto a una persona donde ni siquiera sabemos cómo funciona como profesional, cómo puede dominar un país? Ah, ya, entonces yo también diría, depende de cada uno. Si yo me quedo inmiscuido solamente en juegos, en distraerme en tonteras, ¿listo? Entonces no me educo, no escucho, no leo. Y te cuento algo, ¿quién se ha dedicado a que nosotros nos distrayemos? Fujimori. Hay una denuncia de Fujimori. ¿Te acuerdas aquellos tiempos? No lo sé si tú o tu mamá, conversa con tu mamá, habían escándalos de la farándula. Que si la Florcita Polo, que es hija de la Susy Díaz, se casó con su esposo, se peleó, que su esposo le sacó la vuelta, que su hija Florcita tuvo otro enamorado, y todo un escándalo, ¿no? Toda la gente, oye, sí, sí, y eran emitidos por todos los medios públicos. Incluso en los periódicos, tú encontrabas, como le decíamos, periódicos chicha, todo lo que tenía que ver con los escándalos, que se hizo, no se hizo, ahora en la actualidad, ay, que Nicola Porchela, que le engañó a su enamorada, ahora que tiene un hijo, ahora que hizo así, ahora que se puso esta cosa, ya, nos tienen distraídos. Y se ha descubierto que Fujimori pagaba dinero a los periódicos, a los medios de comunicación, para distraer al Estado. Mientras que hacía él, mientras él hacía leyes por debajo de la mesa, sin que la gente reclamase, sin que la gente lo leyese, porque estaba distraído en otra cosa. Ya estaba distraído en otra cosa. Y también, ¿te acuerdas que dicen que él comenzó a combatir al terrorismo? Narcotraficantes. Bueno, te cuento que no ha estado erradicando a los narcotraficantes. Pudo haber peleado contra los terrorismos, incluso hasta hizo convenios con los narcotraficantes que decían, bueno, ya, ¿sabes qué? ¿Quieres vender droga? ¿Quieres sacar droga del Perú y lo vas a llevar? Ya, hazlo. Yo voy a decir que he venido acá y he comenzado a quemar la droga. Y lo hizo. Había una publicación en la que dice, ay, está quemando, han encontrado un montón de plantaciones de droga. Y quemaban y pasaban, y a Fujimori tú lo mirabas ahí, porque había bajado con el helicóptero. Tiempo después, una semana después, otro periodista va para decir, bueno, acá se ha quemado.
Y cuando en razón no se había quemado la droga, se había quemado toda una chacra de maíz. Y la droga estaba al otro lado. Ah, pagaba cupo el narcotraficante. Le daba dinero a Fujimori y ellos tranquilamente con los aviones peruanos, que teníamos antes una empresa peruana de aviones que también ha sido vendido al extranjero, en esos aviones se transportaban la droga al extranjero. Pero nosotros los peruanos estábamos recontra dormidos con muchos escándalos y hasta ahora lo estamos. Nos distraemos con otras cosas y no vemos qué cosa está pasando en el Perú. Antes habían jóvenes revolucionarios que sabían qué pasaba, se organizaban, reclamaban, luchaban, pero ahora no estamos recontra distraídos por los medios de comunicación. ¿Listo? Entonces yo sí le doy la razón al capitalismo acá. Depende de la capacidad económica de cada uno, la cultura. No me educo, prefiero estar distraído, porque el Estado hace que hagas eso. ¿Ok? Vamos con el otro, trabajo. El trabajo debe estar garantizado para todos y todos. Como el Estado, supuestamente para el socialismo, todas las empresas son del Estado y debe verificar que todas las personas estén trabajando dentro de estos lugares, entonces está garantizado para esas personas. En el caso del capitalismo, no. Depende de la coyuntura económica del momento y define el acceso al resto del servicio. O sea, ¿sabes qué? No necesito muchas personas, si contrato 2, 3, el resto tú verás dónde trabajas, tu problema. Claro, porque como esos capitalismos son los capitalistas, son los liberalistas, son las personas que tienen empresa, ellos no se van a preocupar de que todo el Perú tenga trabajo, ellos se preocupan de tener ganancias. Si puedo trabajar con menos personas y que produzcan más, depende, ¿no? Dependiendo de eso. O sea, esa es su preocupación de ellos. Aquí, otra comparación entre el socialismo y el capitalismo. Habla sobre una economía cerrada, o sea, el Estado debe tener sus propias empresas, satisfacer las necesidades de la clase obrera, porque son los que van a trabajar ahí. No hay propiedad privada, acá no se acepta personas extranjeras. ¿Por qué? Porque todo viene a ser del Estado. El Estado tiene que invertir en las empresas trabajan los peruanos, ¿no? En el caso de nosotros. Y este sistema lo proporciona el Estado se tiene que preocuparse. No hay tratados con otros países, o sea, no es que, ven otra empresa acá, invierte acá, yo hago acá, como ahora lo tenemos, y se conforma con lo que le otorga el Estado, ¿listo? Eso busca el socialismo. ¿Qué busca el capitalismo? Economía abierta. Busco que otras empresas vengan al Perú, invierten, les vendo mis empresas, me pagan un poquito de dinero y el resto todo se lo llevan. ¿Cuáles son sus objetivos? Obtener mayor ganancia económica a las empresas y se van. Libre competencia. Vienen muchas empresas del extranjero y comienzan a vendernos a nosotros. Se llevan nuestros recursos, lo venden y nos venden a nosotros. Caro, más barato, depende de ti a quién quieres comprar. ¿Ya? Tú compras nuestros recursos, o sea, nuestros mismos recursos nos venden ellos. Las empresas generan capital económico, ya está, acá viene entonces, como viene la empresa, me da dinero, se queda conmigo, ¿listo? Pero un poco, no todo, ¿verdad? Porque tú sabes que todas las empresas, menos las mineras, nos pagan una irrisoria cantidad a Perú, y el resto se lo llevan, y encima nos dejan contaminado todo el medio ambiente. Existen tratados internacionales. Ya, entonces acá yo voy a hacer un trato con Chile, con Ecuador, tú me vendes esto, yo te vendo esto. Pero el problema es que esos tratados estarían excelentes porque yo tengo más gente, o sea, no solamente me compran los peruanos, sino me están comprando otras personas de otros países. Pero ¿cuál es lo inconveniente acá? Que me pagan pues un monto irrisorio por mi materia prima. ¿Ya? Y todavía, digamos, por ejemplo, yo voy a vender papas. Digamos, se me ocurre, ¿ya? Yo vendo papas al extranjero. Ellos agarran, se lo llevan mi papa. De ahí ellos traen cortaditos para papas fritas y me lo traen al Perú. Yo le vendía 60 céntimos el kilo de papa. Así te lo compran en la chacra. Es por eso que a veces los agricultores no tienen mucho dinero, porque cosechan bien en la cosecha, 30 céntimos, 40 céntimos, 60 céntimos el kilo. Ni lo que han invertido ganan. ¿Por qué? Porque a veces hay mucha papa y tengo que, vender a bajo precio, porque si no tampoco no lo vendo, se pudre. Se lo llevan a 60 centavos, se lo llevan al extranjero, regresa.
Viene como papitas chief, papitas light, dices tú, ¿no? ¿Cuánto te venden? A 15 soles el kilo. Y de 1 kilo de papa, bueno, te salen 2 kilos de papitas light. Y tú lo compras eso. Te dan el doble y el triple. ¿Pero por qué el Perú no hace eso? ¿Por qué? Porque nosotros no invertimos en las empresas peruanas. Preferimos, mucho trabajo. Mejor te lo vendo y encárgate tú. Y págame un poquito a mí. Eso es lo que hacemos nosotros. Libertad de elección, ¿no? Acá dice, ¿no? Bueno, yo veo a quién compro, a quién no compro, qué hago, depende de mi capacidad económica. Esto es el neoliberalismo o el capitalismo. ¿Listo? En el caso de nosotros tenemos una economía neoliberalista, que es similar al capitalismo, implantado en el Perú desde que vino Fujimori. Fujimori implantó todo esto en nuestro país. A ver, ahora vamos a ver el voto femenino. El sufragio femenino ha sido aprobado y revocado muchas veces en el mundo. En Estados Unidos, en Sudáfrica, el sufragio femenino se ha autorizado antes que el sufragio universal. Sufragio universal significa cuando todo el mundo tiene derecho a votar. ¿Listo? Esclavos, blancos, negros, amarillos, lo que tú quieras. Ya raza, color, sexo, religión, dependiendo de eso. Ya. Primero votaban solamente los hombres, solamente la clase noble, los empresarios, solamente entre ellos se elegía. Después se veía que todos los hombres tenían derecho a voto. Después surgen las mujeres para el voto. ¿Listo? Ha surgido antes el sufragio universal. Así, una vez concedido a los hombres y mujeres europeos, aún se les seguía negando el derecho a votar a los hombres y a mujeres de otras etnias. O sea, me refiero a las razas. Por ejemplo, a los esclavos, a los negritos, no se les dejaba votar. A los indios en Estados Unidos no se les dejaba votar porque no se les consideraba personas. No tenían derecho para ellos. No obstante, en la mayoría de los países el sufragio femenino ha sido el que ha llevado al universal. El hecho de que ya exigiesen que la mujer vote, entonces dice, ya bueno, si la mujer ha votado, nosotros también teníamos derecho a votar. Nosotros también somos de esta comunidad. El hecho de que no seamos blanquitos, no seamos europeos, también tenemos derecho a votar. ¿No es cierto? Yo también trabajo en este estado. Hubo muchas revoluciones para que se logre eso, incluyendo a la mujer. ¿Ya? Muy bien, pequeños, con eso hemos terminado la clase de hoy. Voy a